Este es el podcast Café con Rosa Liarte. Un podcast donde hablamos de educación. En este episodio me tomo un café con Mariana Morales, profesora de secundaria y coautora del libro La evaluación formativa. Nuevo episodio de Café con Rosa Liarte y tengo una invitada muy especial. Tuve la suerte de leerme su libro, que ha sido una pasada y creo que desde este verano ha revolucionado a muchos docentes la cabeza, nos ha hecho explotar con el tema de la evaluación. Y luego la conocí en un encuentro en Gran Canaria y por eso está aquí hoy, que me dijo, sí, Rosa, me apunto contigo al café. Y bueno, tengo hoy el honor que me haya dicho que sí a Mariana Morales, coautora del libro de la evaluación formativa, que era el libro que os estaba hablando, que la verdad que ha sido una auténtica pasada. Creo que ha sido el libro más comentado en estos últimos meses. Y bueno, Mariana, encantada y mil gracias por tu tiempo y estar hoy aquí conmigo. Muchas gracias a ti, Rosa, por invitarme a este cafetillo virtual. Bueno, Mariana, antes de comenzar, ¿quién es Mariana? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Y bueno, háblanos un poquito de ti para presentarte. Bueno, yo soy Mariana Morales, he escrito el libro de evaluación formativa con Juan Fernández y bueno, pues yo he sido profesora de secundaria muchos años, unos 15 años, en colegios en Madrid y en Barcelona. Y desde hace unos 8 o 9 pues me dedico a temas de consultoría en instituciones educativas. Y hago formación a profesorado, pero también hago otras cuestiones como pueden ser observación de clases, pues, revisar materiales, bueno, lo que es un trabajo de consultoría en el ámbito de la educación. Qué bueno. Así que compis de secundaria y bueno, Mariana, ¿por qué decidís escribir un libro de la evaluación formativa en sí, enfocando solamente en la parte formativa? ¿Qué es lo que os lleva a escribirlo? Y que bueno, la evaluación creo que es un punto siempre, no sé si te pasará a ti, tratar la evaluación siempre es un punto caldente, ¿no? Porque es algo controvertido y la verdad que habéis dado un montón de pautas en el libro y bueno, ¿cómo surge? Y de ahí a hoy, ¿no? Porque creo que lo habéis petado, vaya. Sí, la verdad que se está vendiendo muy bien y espero que también lo estén leyendo, que yo creo que sí. Pero sí, la verdad que está teniendo bastante tirón el libro, cosa que no nos esperábamos, la verdad, ¿eh? Y ha sido una sorpresa bastante grata. Hay otros libros en el mercado sobre evaluación formativa que están muy bien, ¿eh? Por ejemplo, los de Neus San Martí son estupendos, ¿no? Nosotros, ¿cómo llegamos a plantearnos hacer este libro? Pues, por un lado, yo estaba haciendo mucha consultoría y formación de profesorado en tema de evaluación formativa. Yo llevo grupos de profesores y tengo un programa de implementar la evaluación formativa en centros, ¿no? Y entonces, pues, es un programa pues, bastante completo de acompañamiento, etcétera. No solamente una formación inicial, sino que hay todo un acompañamiento, etcétera. Y entonces tenía el tema bastante trabajado. Y luego Juan, por su lado, pues tenía también mucho interés en ello, había estado poniendo en práctica muchas cosas, había leído mucho sobre ello también, porque también él está haciendo el doctorado, entonces también él está ahí leyendo mucho. Y entonces, pues me lo propuso él, dijo, ¿por qué no escribimos un libro de evaluación formativa? Y yo pues me lo pensé un poco, porque me daba un poquillo de vértigo. Y me daba vértigo sobre todo el hecho de escribir un libro, ¿eh? No tanto el tema, que el tema yo creo que lo teníamos bastante controlado, pero era el tema de ponerte a escribir un libro, que es un proyecto gordo. Y además no hacerlo sola, sino hacerlo con alguien, con alguien a quien apenas conocía, además, ¿no? Entonces, pues nada, quedamos un día a tomar un café ahí. Esto fue pues después del confinamiento duro. Recuerdo que fuimos a tomar un café y nos poníamos la mascarilla, nos bajábamos la mascarilla para dar el sorbito del café y luego nos la volvíamos a subir. Ya ves. Y sí, aquellos tiempos y que ojalá no vuelvan y entonces pues ahí ya vi que bueno, que podíamos hacer una cosa seria y tal y me animé a hacerlo con él y hemos estado pues cocinándolo 1 año y medio o algo así. Al principio no teníamos editor, luego ya encontramos la editorial que se animó a publicarlo y pues nada, pues nos pusimos a escribirlo y ahí está. Qué bueno, qué bueno.
Un año y medio elaborando el libro, madre mía. Mariana, no te libras de la pregunta primera del podcast, ¿eh? ¿Qué es para ti Vaya, la educación? yo pensaba que le había dado esquinazo, pero no. Bueno, a ver, la educación es una palabra muy grande. Es una palabra muy grande que tiene mucho detrás. Y tiene cosas muy bonitas, también tiene cosas que no son tan bonitas. Bueno, mi opción profesional es quedarme con lo bueno e intentar cambiar lo que no me gusta. Esa es mi opción. Bueno, bueno, y en parte desde la evaluación, ¿no? Entiendo. Sí, 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 focalizando ahora en el tema de la evaluación. Sí, porque Totalmente. es un tema clave, es una piedra angular del sistema. Hombre, es que no sé si te pasará, pero muchas veces es el último tema que se suele tratar siempre en las actividades formativas, ¿verdad? Siempre cuando hay un bloque de que se tratan varias cosas, lo último es la evaluación y creo que al final es lo primero, porque es por donde pasamos todos los docentes, ¿no? Y es un tema tan importante que para mí siempre me ha atraído, ¿no? Porque al final es lo que terminamos haciendo todos los docentes y es el día a día en el aula con nuestro alumnado, ¿no? Pero Mariana, ¿podrías aclararnos también conceptos como la evaluación formativa, la formadora, para aclarar conceptos? Porque a lo mejor hay gente que todavía no le queda claro de qué es Mm, esto de la formativa, ¿no? mm. Sí, la evaluación formativa es la evaluación que tiene como finalidad regular el aprendizaje, es decir, hacer que el aprendizaje sea mejor, sea más ágil, sea más eficaz, sea más profundo, etcétera. O sea, mejor en un sentido muy, muy amplio. Y la evaluación formativa, pues la puede hacer el profesor, la puede hacer el alumno, se puede hacer conjuntamente, la pueden hacer los alumnos entre ellos, etcétera. Cuando la hace el alumno, utilizamos el término evaluación formadora. ¿Mm? Eso es. La evaluación formadora, que sería la parte donde el alumnado participaría, como podría tratarse, pues, coevaluación o autoevaluación, ¿no? Sí, sí, sobre todo autoevaluación, pero sí, efectivamente, cuando el alumno, digamos que se pone a pensar sobre lo que está haciendo, lo que sabe, dónde está, lo que le queda por saber, los pasos que ha dado, cuando él se sitúa y también cuando él toma decisiones, ¿eh? No es solamente un tema de situarse y de analizar, sino también es un tema de tomar decisiones de qué es lo próximo que voy a aprender, qué voy a hacer para superar esta dificultad, etcétera. Claro, yo lo que me encuentro, Mariana, seguro que te pasará a ti también dando formaciones, ¿no? El problema de las calificaciones, ¿no? Yo creo que también el enfoque que le sucede a nuestro alumnado es que está haciendo las notas medias, el interés por el aprendizaje es poco y muchas veces los docentes me dicen, pero ¿cómo cambiamos ese chip al alumnado con el tema de las calificaciones? Que es verdad que, al final hay que calificar y hay que poner en el boletín o un número o un sobresaliente notable, ¿no? Pero es muy complicado y también lo que me preguntan muchas veces también con esto es cómo hacérselo ver a las familias, ¿no? Porque ya no solamente es el estudiante, sino que luego te viene mamá de fulanito, mi niño que ha sacado en el examen, ¿no? No es sencillo, ¿no? No, no es sencillo porque hay toda una cultura de, de las notas ahí detrás y nosotros formamos parte de ella. Cuantas más notas damos, más notas nos piden. Esa es la más clara. Y aquí te dirán, ¿y cómo evalúo sin calificaciones, no? Esa es la complicación. Sí, yo creo que hay que tener muy claro una cuestión que es la evaluación criterial. O sea, tú tienes unos criterios que son pues, una serie de cosas que tienen que saber hacer los estudiantes, ¿no? Y es en base a esos criterios a los que a los que te tienes que atener, ¿no? Efectivamente. Am, entonces, tú cuando tienes un criterio, pues lo que tienes que hacer es decir si el alumno pues, lo ha conseguido o no lo ha conseguido, ¿vale? Y si no lo ha conseguido, pues tienes que decir, pensar cómo va a hacer o qué va a hacer para conseguirlo. Que ahí es donde está la evaluación formativa. ¿M? No, no es tanto decir si sabe o no sabe, sino, bueno, pues he descubierto que esto no lo sabes todavía, vamos a ver qué podemos hacer para que lo consigas. Y esa es la clave, ¿eh? El pasar de decir certifico lo que sabes a, a pensar en qué puedo hacer para conseguir que esto lo aprendas, ¿no? Y eso es un trabajo de equipo, es un trabajo de equipo, no solamente de equipo de profesores, sino de equipo alumno-profesor, ¿no? No es una cuestión de decirle apáñatelas como puedas para aprenderte esto, no. O
sea, hay que analizar bien qué es lo que está pasando y a partir de ahí, pues poner las soluciones didácticas en clase que se puedan pensar. Claro, claro. Lo complicado también es cuando tienes aquí, ¿eh? Yo te hago un poquillo hoy de, de diablo, pero me encuentro también que comento esto con los docentes. Me dice, claro, pero tengo muchos alumnos, yo en secundaria, que tengo más de 100 estudiantes, ¿cómo voy a hacer para darle feedback a todos los alumnos? Es que eso es imposible, ¿no? Como estrategias, en el libro también dais estrategias o pautas para que también el alumnado pueda ir viendo su trabajo y regular su aprendizaje y también detectar sus errores, ¿no? Y demás, ¿no? Sí. Bueno, pues un poco de ideas con esto. Sí, el feedback que se da al propio alumno suele tener mucho más valor para él como persona que está aprendiendo y a largo plazo es mucho más sostenible. Entonces, lo que pasa es que el alumno no es capaz de darse feedback a sí mismo así de un día para otro. O sea, eso hay que, hay que entrenarlo, Hay hay que que trabajarlo un entrenarlo. poco. Entonces, ¿qué cosas hay que preparar? Pues hay que asegurarnos de que entiende bien cuáles son esos criterios. Y no estoy hablando de los porcentajes que le damos a cada instrumento de calificación, ¿vale? Estoy hablando de los criterios de tienes que saber esto, esto, esto y saber esto significa hacer esto de esta manera y un nivel superior sería hacerlo de esta otra manera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que hacer actividades para que los alumnos interioricen cuáles son los criterios. Y esos criterios que nosotros como profesores tenemos en la cabeza no pasan automáticamente a la cabeza del alumno porque se lo colgamos en una plataforma virtual, ¿vale? Se lo demos una fotocopia. Sino que hay que hacer algunas cosas explícitamente para que pasen de nuestra cabeza a la suya, además de eso. Por ejemplo, una cosa que podemos hacer es darles modelos. Darles modelos, no colgárselos en la plataforma, o sea, dárselos y comentarlos. Comentar los modelos con ellos y decirles, bueno, tengo estos 3 ejemplos del año pasado, por ejemplo, ¿no? y son diferentes entre sí. Vamos a ver qué aspectos, qué criterios cumplen, qué criterios no cumplen y qué tendrían que hacer para cumplirlos, ¿no? Entonces tú haces ese comentario con ellos. Luego, pues como tienes algunos más del año pasado, pues se los repartes, quitas el nombre, se los repartes a ellos y les dices que hagan lo mismo, por ejemplo, en pequeños grupos, ¿no? Es decir, que interioricen esos criterios de evaluación. Eso es una manera un poco mejor de que pase a su cabeza que colgárselo en la plataforma, ¿no? Porque no Colgárselo lo van a en la leer, no plataforma lo van a leer. es claro, está muy bien como ejercicio de transparencia, ¿vale? Y hay que hacerlo, ¿no? Pero no es suficiente para que interioricen los criterios, ¿no? De hecho, una queja muy habitual es que no se los han mirado. Pues claro, es que no se los han mirado. Pues haz algo en clase al principio, algún tipo de actividad con modelos para que puedan realmente procesarlo y interiorizar lo que pone ahí, ¿no? Eso sería una idea inicial. Entonces, cuando los alumnos tienen eso interiorizado, luego para ellos es más fácil darse a sí mismos el feedback. Porque cuando tienen su trabajo a medio hacer, les dices, compara con los modelos y fíjate en este criterio y en este. Entonces, ellos mismos, pues muchas veces son capaces de hacerlo. No siempre, pero muchas veces sí. Pues ahí ya te has quitado un montón de trabajo. De decirle uno por uno lo que tiene que hacer, por ejemplo. ¿Vale? Qué bueno. Que has abierto un melón, Mariana, ¿no? Ese no lo teníamos aquí preparado, los porcentajes. Has abierto ahí un melón, porque yo también me encuentro con ese. Es que el tema de los porcentajes, que viene de años y años atrás, ahora con una evaluación por criterio competencial, bueno, no sé, yo ya siempre lo digo, que el tema de los porcentajes es melón. Aquí en Andalucía, por ejemplo, está totalmente prohibido que se pongan porcentajes a los instrumentos de evaluación. No se puede evaluar 70% el examen, 20% la libreta, etcétera, ¿no? Otra cosa es que se haga. Pero en las programaciones no se puede recoger ya eso, por parte de inspección lo tienen perseguido. En otras comunidades empieza también este movimiento. ¿Qué opinas de los porcentajes y de todo esto? Porque la verdad que cuesta el quitarlos, ¿no? El tema de los porcentajes es que conviertes. Bueno, estamos hablando de evaluación sumativa ahora, ¿eh? Cuando hablamos de Sí, ese tema, cierto, ¿vale? cierto. Por Por aclarar, aclarar, si por nos esté aclarar. escuchando, que esto ya no es un tema de Es que formativa, sino de sumativa, ¿eh? me has abierto el melón y es un tema que siempre sale. Sí, bueno, está muy relacionado además. El tema es que cuando tú trabajas
o sea, cuando recoges esa información con los instrumentos y le asignas un porcentaje a cada instrumento, estás convirtiendo los criterios en una caja negra, porque no puedes rastrear lo que valía cada cosa. Entonces, por ejemplo, dices, pues 40% del primer examen y 60% del segundo, por decir algo que así sencillito. Claro, pero si en el segundo examen preguntas cosas que ya has preguntado en el primero, pues en principio deberías quedarte con las respuestas del segundo y quitar las del primero, ¿no? No hacer la media. Pues no tiene lógica eso, porque entonces estarías penalizando a la gente que ha tardado más en aprenderlo, pero si lo ha conseguido aprender, tú lo que tienes que hacer en la sumativa es certificar si lo ha aprendido. Por lo tanto, deberías quedarte con la nota del segundo, ¿vale? Luego, el tema de la caja negra. Claro, yo en un examen, si yo digo 40% del primer examen y 60% del segundo, bueno, pero ¿qué peso tenía cada criterio en cada examen? Eso es caja negra, porque a lo mejor estás sobrevalorando unos sobre otros y muchas veces lo haces sin darte cuenta, ¿eh? ¿No? Entonces se pierde la trazabilidad de esos criterios de evaluación. Entonces, por eso se insisten tanto en el tema de evaluar por criterios, ¿no? Y esto no es un tema de la LOMLOE, ¿eh? O sea, esto en la LOMCE era así también, ¿no? Entonces, Efectivamente, hay efectivamente. gente, hay gente que está descubriendo ahora la evaluación criterial y bueno, ya me parece bien, ¿eh? Pero vamos, que esto lleva así mucho tiempo, ¿eh? Tanto en LOMLOE como en LOMCE habla que son el referente para evaluar los Eso criterios es. de evaluación. El término no ha cambiado realmente en los criterios. Eso es. Y de hecho, el avance, digamos, con la LOMLOE es que en la LOMCE había estándares y la LOMLOE los ha quitado, con lo cual en principio nos ha facilitado esa cuestión. Sí, sí, de hecho, yo lo comento siempre cuando hablo de la LOMLOE, ¿no? Que realmente la novedad de la LOMLOE es que por primera vez nos gradúan la adquisición de las competencias, que hasta ahora no sabíamos qué era ser competente en competencia matemática, competencia lingüística o la digital, ¿no? Y ahora con los descriptores operativos tenemos esa gradación, esa graduación de la adquisición de las competencias, porque además de criterios, hay que evaluar esas competencias. Aquí es donde entramos en todo esto, ¿no? Porque muchas veces se confunde las competencias con las materias y eso no es así, claro está. Sí, sí, pero bueno, eso de nuevo no es un tema de la LOMLOE, eso lleva 17 años en la legislación, el tema de las competencias. Entonces, bueno, pues yo es que creo que hay cosas que sí que hemos cambiado y que hemos evolucionado en el tema de las competencias, pero hay otras cosas pues que se nos han quedado ahí como un poco atascadas y hay que leerse bien las normas y los currículums, ¿no? Y Mariana, yo sé que tú estás al día, de hecho mencionas mucho a Haití en vuestro libro, que por así decir podría ser la Biblia de la investigación en educación, ¿no? Estás mirando ahí por atrás y por ahí tendrá el libro, que yo también lo tengo. Bueno, si nos puedes hablar, hay ahí aprendizaje visible, que os lo recomendamos. Cierto es que hay capítulos tediosos del libro, pero para mí el apartado de feedback es brutal, es brutal. Sí, es muy bueno. Es muy bueno. Últimas novedades en investigación, que puedes aportarnos, que diga la investigación como tal, que da forma a todo lo que se habla de evaluación, ¿no? Porque te escuché en la charla de Gran Canaria y aportabas muchos datos de las últimas investigaciones o incluso de lo que habla Haití, ¿no? Mm. Sí, investigación sobre evaluación hay mucha. Lo que pasa que seguramente pues, no es muy conocida por el profesorado, pero hay mucha investigación. Sabemos que una de las cosas más eficaces que podemos hacer para que el alumnado aprenda es que ellos mismos reflexionen sobre lo que han aprendido y hagan sus propios informes de evaluación. Esto está como en el top de todas las cosas que podemos hacer, no en evaluación, sino en educación en general, según John Hattie. Luego, todo el tema del feedback es fundamental y ahí tenemos mucha investigación sobre qué tipo de feedback es más eficaz, ¿no? Y sabemos, por ejemplo, que el feedback cualitativo es muchísimo más eficaz que el feedback cuantitativo, ¿vale? Es decir, que darles a los alumnos un comentario bien hecho, bien focalizado y específico sobre lo que están haciendo y alguna idea de cómo mejorarlo es muchísimo más útil que darles una nota.
Pero vamos, que la relación es como de 1 a 5. Entonces, bueno, yo creo que es una cosa para reflexionar mucho, ¿no? Sabemos también, por ejemplo, que las notas actúan como motivación externa y entonces si recibes buenas notas, pues tu motivación va a ir bien, pero si recibes malas notas, tu motivación va a ir muy mal. Entonces, bueno, pues es otra cosa para pensar, ¿no? Cómo afectan los resultados continuos en forma de notas que a veces damos al alumnado a su motivación y a sus ganas de seguir aprendiendo eso, ¿no? Tanto para los que reciben las buenas como para los que reciben las malas, ¿no? Que ahí, claro, hay que ver el cuadro completo, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas ahí interesantes que nos cuenta Hati en el libro, ¿no? De aprendizaje visible para profesores. Yo lo recomiendo mucho, la verdad que es un libro muy interesante. Sí, sí, la verdad que es una pasada. Ya te digo que el del feedback me encanta y además me quedo con lo que dice, que yo también lo digo en mis formaciones, ¿no? Que cuando tú le das una nota numérica a un alumno o alumna, detrás de un trabajo, todo el feedback que tú hayas escrito, lo pongo el ejemplo siempre con los exámenes, ¿no? Si pones, por mucho que hayas puesto correcciones y le hayas dado feedback escrito en ese examen de esto tendría que estar así o tal, no sé cuánto, si al final lleva la nota, el feedback poco se lo van a leer, ¿no? De hecho, siempre digo como broma, y me ha pasado, del rollo que yo me he matado en darle la corrección del comentario de texto, llevaba la nota y venirte el estudiante y decir, señor, espera, que tengo que preguntarte una cosa, y tú diciendo, ay, qué bien, se ha mirado la corrección y quiere verla, a ver qué sucede, y me dice, no, que la pregunta 3 no me ha sumado un 0,25, ¿no? O sea, la importancia del número, ¿no? Le da igual Sí. todo lo que yo le haya dicho. Sí, eso es que tenemos investigación y no una, sino varias que dicen exactamente eso que estás diciendo. ¿Ah? Que cuando das el feedback en forma de nota, de grade y en forma de comentario, el alumno solo se mira la nota. Y no una investigación, o sea, tenemos varias que nos están diciendo eso. Entonces, yo creo que es para pensárselo, ¿no? Porque muchas veces yo me encuentro con gente que dice, es que claro, es que esto es mucho trabajo, tal. Bueno, pues vamos a dejar de hacer cosas que no son útiles. Por ejemplo, esta, ¿no? Buena, buena. Esa también es buena. Yo la verdad que es lo que te digo, que no es fácil porque esto lleva un proceso de mucho tiempo, pero yo me daba cuenta de esto. Yo diciendo, madre mía, te he corregido el examen de la Segunda Guerra Mundial y a ti la Segunda Guerra Mundial no te importa. O sea, a ti te importa que te suba la nota para que te dé la media, para superar la materia, ¿no? Eso es lo que luego yo ahí empezó a removerme y por eso pues empiezo a leer a Hattie, a Neus y demás, porque digo, no, no, es que la importancia de darle a que el alumnado comprenda que tiene que aprender, no en sí simplemente superar notas, ¿no? Es muy complicado. Mm. Es complicado, pero es complicado porque es la manera en la que nosotros creemos que se hacen las cosas y que son mejores. Pero si dejamos nuestras creencias de un lado y nos ponemos a mirar lo que dice la investigación, pues deja de ser tan complicado, ¿no? Estaba por aquí anotando tu frase. Bueno, también hay un apartado del libro que me gusta mucho que hablas de darle confianza al alumnado, ¿no? Yo creo que esa es otra parte primordial, somos sus referentes realmente dentro del aula y bueno, cómo todo esto aporta a la evaluación, ¿no? El tema de la confianza, cómo también se le puede dar confianza al alumnado, porque muchas veces nosotros también nos echamos para atrás en eso, ¿no? Sí, yo aquí, y relacionando un poquito con la primera pregunta que has planteado de qué es para mí la educación, creo que la confianza es un tema clave. Ah, Nos movemos en una línea entre la confianza y el control, ¿no? Entonces, hay que ir dando cada vez más confianza a la relación que tenemos con el alumnado. Entonces, cuanto más nos movamos hacia la confianza, normalmente el alumno se hace más responsable de sus decisiones y de las cosas que hace y de lo que está aprendiendo, etcétera. Eso nos interesa mucho, porque al final lo que estamos haciendo es aumentar la autonomía de las personas, ¿no? Y eso es muy interesante. Pero para eso tenemos nosotros que conscientemente decir, bueno, pues ahora vas a intentarlo tú, ¿no?
Si necesitas ayuda, pues primero pregunta a alguien, ¿no? Y a un compañero, ¿no? Y luego pues me preguntas a mí, por ejemplo, ¿no? Que ellos vean o sea, que puedes confiar en ellos. Y pongo este ejemplo que es una cosa como muy, muy sencillita, pero que es muy potente, ¿no? Y que el alumno vea que, oye, pues que él puede ser un recurso para un compañero y que un compañero puede ser un recurso para él, ¿eh? Eso te aumenta la sensación de confianza y de que eres competente haciendo algo, ¿no? Obviamente tú estás ahí, porque eres el profe, eres el experto, eres el adulto y tienes que reconducir a veces cosas y reorientar y dar alguna idea que no se les ha ocurrido como experto, etcétera. Pero todo lo que puedan hacer por ellos mismos es bueno que lo hagan. Y para mí confiar en gran parte es eso, ¿eh? Es dejarles que hagan ellos todo lo que puedan. ¿Mm? Sí, de hecho tienes una frase en el libro muy buena que me gusta que dice: "La cultura del cumplimiento debe dar paso a la cultura de la confianza", ¿no? Yo creo que esa es clave y otra que también decía es la de, prevalece la cultura del cumplimiento sobre la cultura del aprendizaje, ¿no? En parte es esa, ¿no? Sí, eso pasa muchísimo, o sea, ese tema de cultura, la cultura de cumplir, de tener ahí todo bien apuntado, de que entregue todo, de que tal. Bueno, pues que entregue muchas cosas un alumno no significa que esté aprendiendo, ¿eh? O sea, es que no va al peso la cuestión, ¿eh? ¿Mm? Puedes haberlo pillado enseguida, ¿eh? Y estar ahí copiando inútilmente cosas y cosas, o repitiendo, no sé, las divisiones una y otra vez, cuando ya lo has pillado enseguida. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? ¿Mm? El otro día me comentaba una profesora y dice, no, pero claro, así pues aumentamos la perseverancia del alumno y tal, igual. Digo, sí, bueno, ¿y por qué no le pones alguna cosa un poco más interesante para que persevere en ella? No una cosa que ya sabe hacer. ¿Eh? Al final lo que estás haciendo, cuando le das a un alumno una cosa que ya sabe hacer, que la haga una y otra vez, es una prueba de atención, simplemente. O sea, si se equivoca en algo será pues porque se ha despistado, porque se ha hartado de eso, por lo que sea, ¿eh? Pero no porque no lo sepa hacer, ¿eh? Entonces, ¿quieres que el alumno sea perseverante? Dale cosas interesantes en las que pueda trabajar y en las que pueda pensar. ¿Y qué es una cosa interesante? Pues una cosa que está en su nivel. Una cosa que para él supone un reto. Y eso no es lo mismo en todos los alumnos. En algunos alumnos el reto está en un sitio y en otros alumnos el reto está en otro, ¿eh? Entonces, eso es justamente lo que podemos calibrar bien con una buena evaluación formativa, recogiendo bien los datos, teniéndolos bien desglosados, diciendo, pues a este le hace falta más esto y a este le hace falta más esto, ¿eh? Y ir por aquí o ir por allá. Y esto le supone un reto a este alumno, pero para este otro ya no le supone un reto porque ya lo sabe hacer, ¿no? Entonces, haciendo bien una evaluación formativa, esto se puede regular muy bien, pero hay que ser muy finos y recoger los datos de una manera desglosada, como decíamos antes, teniendo en cuenta esos indicadores o esos criterios, ¿no? Si empezamos a mezclar criterios, pues entonces ya no podemos afinar nunca lo que pueden hacer los alumnos. No, es que este alumno, pues es que en este tema va a regular. Bueno, ¿y qué? ¿Y eso qué significa? ¿No? ¿Le pasa lo mismo que al otro, que también va a regular? ¿Vas a darle la misma receta a los dos? Pues igual a uno necesita una cosa y otro necesita otra. Entonces, por eso tener los datos bien recogidos, y de manera cualitativa te va a ayudar mucho más a afinar lo que necesita cada uno. Muy bueno, porque has dicho ahí el tema cualitativo, cómo recoger esos datos cualitativos. De hecho, me ha pasado, Mariana, de dar formación en Comunidad Valenciana y le han pedido los informes cualitativos que les trae un poco de cabeza al profesorado. Te estás riendo. Lo sé, lo sé, lo sé. No, es que el lunes estuve con una gente de un colegio de Valencia que estuvimos trabajando ese tema. Pues, ¿cómo hacer un buen informe cualitativo en este caso? O aspectos o pautas, porque yo creo que eso ya lo he visto yo por la Comunidad Valenciana y eso va a empezar a venir por más comunidades autónomas seguras, ¿no? Sí, pues yo para eso tengo un consejo y es que se miren los informes que hace la gente de infantil. Por por Son, po porque son son muy completos. son muy buen referente. Las profes de infantil normalmente hacen sus informes cualitativos, ¿no? Entonces, pues empiezan, dicen, a ver, el área de lenguaje de no sé qué, el área de psicomotricidad, el área de tal, tienen ahí sus áreas, y entonces dicen, pues este alumno, fulanito, fulanita, pues en este tema ha aprendido esto, esto y esto. Esta parte le cuesta un poco y lo vamos a trabajar así y así. Y ya está. Y eso es el informe cualitativo. ¿Mm? Entonces, en infantil lo llevan haciendo mucho tiempo. Yo por eso creo que las diferencias en el tema de evaluación, había veces me dicen, no, es que claro, cuando pasan al bachillerato es muy diferente y tal. En realidad no, en realidad la gran diferencia en el tema de evaluación es cuando pasan de la infantil a la primaria.
Porque ahí es donde pega el cambio, ¿no? De realmente. Sí, sí, sí. Y muchas cosas que se han estado haciendo muy bien en infantil, pues de evaluar por observación, por ejemplo, Ujú. de escuchar bien dónde está el alumno, de preguntarle, de acompañarle, etcétera, etcétera, de proponerle otros contextos para que pueda aprender cosas, etcétera, pues llega, llega a la primaria y cambia radicalmente, ¿no? Y eso tiene un efecto tremendo, ¿no? Pues sobre la autonomía del alumnado, y luego también sobre lo que llamamos la atención a la diversidad o la inclusión, ¿no? ¿No? Sí, sí, la verdad que sí, pero nunca me había dado por eso. Cierto es que yo, por ejemplo, estando en secundaria, quizás si estás en un cole con primaria, secundaria, infantil, puedes ver, pero bueno, te haré caso. Yo no he tenido un informe de infantil, de la opción de verlo, pero me apunto esa, ¿eh? No, no lo había Sí, escuchado nunca. sí, pues sí. Sobre todo cuando los ponen ahí redactados, explicando las cosas, etcétera. Mucho más que cuando te ponen una columna con los tics de lo que sabe hacer y lo que no sabe hacer, ¿vale? O sea, ¿por qué? Porque si pones los tics no estás dando soluciones, no estás dando indicaciones de qué es lo que vas a hacer, etcétera. Y la evaluación formativa lo que tiene que hacer precisamente es decir, bueno, pues el alumno sabe esto todavía no lo sabe, y recalco la palabra todavía, ¿vale? Y lo que vamos a hacer para que lo consiga es esto, ¿no? Entonces, eso en un informe redactado sí que se puede hacer. Mm. Y de infantil yo los he visto, ¿eh? O sea, he visto informes así y los hacen muy bien. También he visto algunos en primaria y en secundaria que los hacen así, ¿eh? ¿Vale? Pero realmente son bastante excepcionales, ¿eh? Sí, sí, no, además eso, yo pienso en el día a día del docente, ¿no? El desbordamiento, cada vez más burocracia. Tú dices, sí, me encantaría hacer un informe así, pero es que no me da la vida cuando no me ponen informes de tutoría, si no tengo que el tema de las faltas, si no el absentismo, es que es el día a día. No, no es fácil, no es fácil. Y siempre digo que esto no es una receta de la Thermomix de paso uno 2 y mañana lo vas a hacer, sino que esto es todo un proceso que tienes que conseguirlo, ¿no? Sí, y es entender lo que estás haciendo, ¿eh? Porque claro, si te ponen a hacer una cosa que no entiendes lo que estás haciendo, pues normalmente pues te produce rechazo, ¿no? Y resistencia, y te enfadas, y esto lo tengo que hacer, y ¿vale? Te rebotas. Entonces, hay que intentar comprender el por qué se están pidiendo así las cosas, y intentar pues ver el fondo que tiene esto como evaluación formativa. Y yo insisto, que si un informe de evaluación, por muy cualitativo que sea, simplemente te limitas a decir lo que sabe y lo que no sabe el alumno, pues hombre, mejor que con una nota, porque será mucho más descriptivo, por supuesto. Pero tenemos que dar el siguiente paso, ¿no? Que el siguiente paso es el de la evaluación formativa, es decir, bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿Sí? Vale, pues no sabe tocar la flauta, por decir algo, pues ¿y qué vas a hacer para que la aprenda a tocar? Claro, aportar soluciones, ¿no? Aportar ideas de cómo conseguirlo. Es que esa es la clave. Eso es, eso To es. ¿Dónde se atascó? Analizar por qué se atascó desde la didáctica de tu materia, y a partir de ahí, pues pensar soluciones concretas a esos puntos exactos donde se ha atascado. Y sobre todo ir a las cosas más gordas, ¿eh? No, dentro del currículum, tú cuando estás impartiendo clase, tú sabes dentro de tu clase cuáles son las cosas que son como más capitales, más importantes, y las cosas que son un poco más secundarias, ¿vale? Entonces, las capitales hay que asegurarlas para todo el mundo, ¿no? O sea, esas cosas que son fundamentales tenemos que asegurarlas para todos, ¿no? Y luego lo demás, pues todo el que pueda, pues que vaya, que tire para arriba. Pero hay que asegurarse esa base para todos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Mariana, el tema que también me sale mucho a mí cuando doy formaciones de evaluación es el portfolio. Yo lo he venido trabajando siempre con mi alumnado, pero hay muchas dudas sobre él. A veces se confunde, que se piensa que el portfolio es la libreta del estudiante. em, Hablamos de reflexión del alumnado. Muchas veces lo que tiende el alumnado es: yo he trabajado mucho y fulanito y sotanito han faltado a clase y yo he trabajado mucho, ¿no? Entonces, cómo ir haciendo esa cultura del portfolio en sí, qué es, cómo trabajarlo. Bueno, que nos deja aquí unas poquitas de pautas, porque para mí, yo me atrevería a decir, Mariana, que es el instrumento de evaluación universal en todo el proceso del curso escolar. Creo yo que para mí el portfolio es el constante, ¿no? Lo que se está trabajando constantemente durante el curso, ¿no? Y yo creo que es muy importante y a su vez un gran desconocido, o creo que también hay docentes que lo quieren utilizar, pero no saben ni por dónde empezar, ¿no? Sí.
el portfolio de aprendizaje, bueno, antes de hablar del tema del portfolio, has tocado otro tema y ahora voy al portfolio, ¿vale? Venga, vale. Que es el tema de yo me he esforzado mucho, por lo tanto me merezco más, ¿vale? A ver, eso no va así, porque, Ya. porque es que tú puedes esforzarte muy poco y aprender las cosas. Y al revés, puedes estar esforzándote muchísimo y no aprenderlo, ¿vale? O sea, aquí de lo que se trata es de que aprendan y, a ser posible, de que aprendan de una manera eficaz, lo cual quiere decir que aprendan con menos esfuerzo, ¿vale? Esto es un poco contraintuitivo, ¿vale? Pero en el fondo, si lo piensas, es así. Claro, ¿cuándo vas a conseguir aprender de una manera eficaz? Bueno, primero, que tengas los conocimientos previos necesarios, ¿vale? ¿No? Eso es fundamental. Claro, si ya no tienes los conocimientos previos necesarios para el nivel que te están pidiendo, pues ya empezamos mal. ¿Vale? Entonces, ahí hay que poner soluciones a eso. ¿No? Luego, hay un tema de método, hay un tema de motivación, hay un tema del feedback que te están dando, etcétera. ¿No? Entonces, no sé, yo, por ejemplo, yo hay cosas que aprendo rápido, de manera muy eficaz, y que a lo mejor otra persona pues tarda un montón de tiempo. Y al revés, ¿eh? O sea, yo hay veces que me empecino a hacer una cosa y me esfuerzo un montón y tal, y me viene otro y me dice, pues esto se hace así, pim, pam. Y Sí, claro, sí. bueno, pues entonces, yo me merezco más, me merezco menos por haberme esforzado más o menos. No, es que no es un tema de merecer. O sea, la evaluación sumativa lo que hace es decir dónde estás. Y ya está, lo que haces es certificar, no si has tardado más o has tardado menos. ¿Vale? Entonces, esto es una cosa fundamental de comprender. Lógicamente, si estás bien enfocado, tienes bien los conocimientos previos y te esfuerzas, normalmente avanzas mucho más, ¿vale? Pero necesitas esos requisitos, si no, no vas a avanzar más. Entonces, eso por un lado. Luego, el tema que comentabas del portfolio. El portfolio, bueno, pues es una carpeta en la que vas recogiendo cosas. Se puede hacer en papel, se puede hacer en digital. Últimamente, por ejemplo, la gente de secundaria lo está haciendo mucho en digital. A mí pues, me Sí, yo siempre lo he hecho digital. parece. Sí, y los peques, pues a veces lo hacen en papel, o a veces lo hacen en álbumes, en cajas, cosas así. Entonces, ¿de qué va el portfolio? Pues el portfolio lo que haces es recoger evidencias del aprendizaje del alumno. Normalmente lo ideal es que las recoja el propio alumno, es decir, que es el propio alumno el que recoge esas evidencias. Digo, pues, de todo lo que he hecho, o sea, no es el cuaderno de trabajo, no, es de todo lo que he hecho, pues esto prueba que lo he conseguido hacer, y pues a lo mejor de su cuaderno de trabajo pues puedo hacer una foto de tal actividad, ¿vale? Y ¡pam! Y la pone en el portfolio, pero no es equivalente al cuaderno donde tú practicas las cosas hasta que te salen, no, sino que recoges lo que digamos como los resultados más visibles de eso que has aprendido. Ese es el portfolio de evidencias. Luego puedes tener el portfolio reflexivo, que es una combinación pues muy interesante, porque lo que haces es que vas metiendo actividades de metacognición dentro del portfolio. Entonces el alumno va haciendo reflexiones sobre lo que está aprendiendo, ¿vale? Su situación inicial, pues cuando hice esta actividad que estoy mostrando, pues aprendí esto, aprendí lo otro, me he dado cuenta de tal cosa, otra cosa que quiero aprender sobre esto, pues es de este tema, bueno, es de este tipo de preguntas, ¿no? Me ha ayudado mucho este aspecto, todavía tengo algunas dudas y dificultades en esto otro, ¿vale? O sea, esas reflexiones que va haciendo el alumno sobre su propio trabajo, pues lo llamamos metacognición, y eso se puede meter también en el portfolio. Entonces, eso es muy interesante, ¿vale? Y entonces, el portfolio en sí, claro, para que te sirva digamos, de instrumento de evaluación, tú tienes que tener al lado unos criterios, los famosos criterios que decíamos al principio, que no hay que perder de vista los criterios. Entonces, tú tienes Nunca, nunca. Claro, es que los perdemos de vista y nos ponemos a decir cosas que no están en los criterios. Pues no, los criterios siempre hay delante. Y entonces los criterios están como referente, y entonces el alumno pues se va refiriendo a los criterios. Y tú, las preguntas que le haces de metacognición se refieren siempre a los criterios que estás valorando, que son los criterios que sacas de la ley, no te los inventas. Y ese portfolio, por ejemplo, a mí una cosa muy bonita que me gusta del portfolio es usarlo en las entrevistas personales. Interesante. Entonces coges el portfolio del alumno y dices, bueno, pues vamos a ver cómo vas, ¿no? Y entonces el alumno pues te muestra lo que ha hecho, ¿no? Te lo explica, ¿no? Y dice, pues mira, estoy aquí. Y le dices, por ejemplo, hay preguntas potentes, por ejemplo, ¿de qué te sientes más orgulloso? ¿No?
¿no? Entonces el alumno o la alumna te dice, pues yo creo que esto y tal, ¿y por qué? Entonces, pues te va contando, ¿no? ¿Vale? ¿Y en qué aspecto te gustaría profundizar o qué dudas tienes? O sea, es que te lo vaya contando, ¿no? ¿Ah? Y eso, bueno, pues eso puede, de ahí, por ejemplo, puede salir un informe de evaluación cualitativo, que es que lo hace el propio alumno. Mientras estás haciendo eso, de esa misma reunión te haces el informe, ¿no? Muy interesante. Yo, la verdad que con lo que has comentado, yo hago una mezcla de portfolio de evidencias con reflexivo, ¿no? Que hagan preguntas metacognitivas y demás, Muy ¿no? potente. Es muy potente. Y luego, tanto recoge en el portfolio evidencias del trabajo individual como del trabajo en equipo, pues cuando han realizado proyectos y demás, es lo que intento, ¿no? En mi caso, todo digital. De mí no lo dudaría, ¿eh, Mariana? Por supuesto. Pero sí, siempre me ha gustado que el alumnado tenga su propio blog o su propio Google Sites y va recopilando ahí todo. Eso es muy, muy interesante, la verdad. Y bueno, no sé si te queda algo en el tintero sobre evaluación que quieras comentarnos ya de últimas. Creo que hemos tocado un montón de temas y has abierto algunos melones que va a hacer reflexionar hoy a la gente que nos haya escuchado. Pero si quieres aportar algo más que te haya quedado ahí en el tintero. Mm. Bueno, yo creo que es un tema en el que vale mucho la pena profundizar. A veces los profes queremos solucionarlo ¿eh? En plan, o todo o nada, O ¿vale? nada. O esto me lo soluciona al 100% o ni lo intento, ¿no? Y entonces a mí me parece que eso es un enfoque que no está bien enfocado, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque al 100% pues no es muy difícil conseguir las cosas, ¿eh? Eh, entonces, elige algo que puedas hacer, que te veas a tu alcance. Eso es lo que yo les diría a un profesor que quiera ponerse con este tema, ¿no? Eh, bueno, pues hay muchas ideas, se han dicho aquí en el podcast, se han dicho unas cuantas ideas, en el libro hay muchas más. Pero elige una idea, la que tú quieras, la que veas que está más a tu alcance. No la que veas más difícil, no, la que veas que está más a tu alcance. Y entonces sobre esa idea, pues intenta hacerlo una vez. ¿Mm? Intenta hacerlo una vez con un grupo de alumnos o con un alumno con el que te sientas, bueno, que creas que tiene sentido hacerlo, etcétera, y pruébalo, ¿no? Y si puedes, háblalo con otro compañero que haya hecho lo mismo, ¿no? Y comparáis, contrastáis, veis un poco lo que ha funcionado bien, dificultades, etcétera, ¿no? O sea, el meterse en esta rueda de reflexión sobre lo que estás haciendo, intentar incorporar alguna cosa nueva de evaluación formativa, me parece que es un camino que es factible para cualquier profesor, independientemente de donde esté, ¿vale? Por supuesto, es mucho más potente hacerlo en equipo, ¿eh? ¿Vale? O sea, es decir, ponerte de acuerdo con tu departamento o con tu equipo de coordinación, etcétera, pues es muchísimo más potente, ¿eh? Pero bueno, yo entiendo que a veces pues esto es posible y a veces pues hay que empezar haciéndolo pues de una manera em, más casera, ¿no? Más, más entre colegas, ¿eh? Sí, es que no es Y fácil tampoco, ¿no? Y la realidad también en la pública, en la de docentes que se mueven, ¿no? El cambio, concurso de traslado, interinidad, es que a veces también coordinar todo eso en los centros, hablo de la pública, es complicado, ¿no? sí, hay una rotación muy alta y eso no ayuda a nada, efectivamente. Pero bueno, dentro de lo que es esa dificultad, siempre hay cierto núcleo estable en los centros, o sea, Sí, ahí puedes trabajar. Y luego también puedes generar un poco redes con gente de otros centros, ¿no? Eso también es interesante, que bueno, pues a lo mejor no estás coordinándote en este tema con tus compañeros porque no hay manera, pero a lo mejor puedes estar hablándolo y reflexionando juntos sobre ello con otro compañero que está en otro centro en un nivel parecido al tuyo, ¿no? ¿Ah? Y eso te va a enriquecer también. Entonces, bueno, totalmente, fortalecer esas redes puede ser muy interesante también. digo. ¿Mm? No, de hecho, a mí las redes sociales me han dado ese fortalecimiento de redes y de aprendizaje y ya te digo que yo siempre agradecida en ese aspecto, vamos, totalmente de acuerdo contigo, Mariana. Bueno, Mariana, pues vamos llegando al final. No sé si estás preparada para las 2 preguntas finales. Me estás diciendo que no con la cabeza. Pero ve pensándotelo. Siempre pregunto para conocer un poco más a mis invitados. Bueno, ¿cuál es tu plato favorito o un plato que te encante? Que tampoco tienes que decir. Si tienes que decir varios, los dices, si te cuesta decidirte por uno. Y también un lugar que te guste desconectar, viajar, un sitio que recomiendes visitar. Mm. Pues, a ver, así plato, sí,
soy buena comedora y me gusta en general todo. Soy más de salado que de dulce. No sé si eso es una respuesta que puedo orientar. Por si alguien me quiere invitar a algo y sea mejor un aperitivo que un helado. ¿Ah? Y respecto al lugar especial, va a parecer un poco que hago aquí la pelota a Rosa, pero a mí me gusta ir a Andalucía. Muy bien. Sí, sí, bueno, mi madre es andaluza, de Cádiz. Y a mí me gusta, tiro hacia Huelva, ¿eh? Siempre que puedo me escapo para allá, me voy a la playa Hombre, y es que las aquello, playas de allí... eh, ¿Y unas buenas gambas o no? unas buenas gambas siempre son bienvenidas, y unas buenas sardinitas y Eso, eso. Pues la verdad que sí, las playas de Huelva, Ayamonte, toda esa zona me la he recorrido y es que es una auténtica pasada. Y grandes desconocidas, por eso más famosas las playas de Cádiz y las de Huelva no tienen nada, nada que envidiar, ¿eh? no, son maravillosas, la verdad. A mí me gusta mucho esa zona y luego pues también toda la zona del Algarve, ahí de Mm. Portugal y tal, me parece un lugar donde, bueno, yo me perdería por ahí sin problema. Sí, es muy guay. Yo os recomiendo, ahora que lo has mencionado, toda esa zona y estuve en la isla de Tavira, que la isla es muy, muy chula, esa zona es preciosa y bueno, hay un camping allí y la verdad que muy, 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 muy guay, vaya, es una pasada. Bueno, pues tenemos en común, Mariana, ¿eh? Así que zona muy bonita. Bueno, Mariana, pues mil gracias por tu tiempo, mil gracias también por escribir ese libro con Juan, que es una auténtica pasada. No sé si tendréis segunda versión y número 2, pero por camino, pero bueno, este aporta muchísimo y nada, estamos en contacto, gracias por tu tiempo y espero verte pronto, porque yo creo que Gran Canaria no se quedó ahí, que nos tenemos que ver de nuevo. No, no, anda que irnos a encontrar a Gran Canaria, viviendo una en Madrid y la otra en Andalucía, tiene su WhatsApp. Pues un fuerte abrazo, Mariana, gracias. Muchas gracias a ti, Rosa, un abrazo.